fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterará. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe de error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1894. Intocable. Al comenzar una pelea contra alguien de cierto nivel, Miko siempre debía decidir algo crucial. ¿Qué habilidades usaría al inicio? Solía optar por combinaciones estándar, seguras, como el poder del rayo que utilizaba la familia Katz. Por supuesto, una de sus técnicas más fuertes era crear clones de sí mismo y combatir con ellos, pero eso consumía enormes cantidades de células mutantes, por lo que prefería tantear primero el terreno. Con esa idea en mente, Miko concentró rayos en ambos brazos. La energía chispeó, formando 2 torbellinos azul claro en sus manos que luego se condensaron aún más hasta transformarse en relámpagos sólidos de un azul intenso. Eran tan potentes que iluminaban todo el campo, parecidos a las armas del alma que usaba Sinón, pero pulsaban con una energía más viva, más salvaje. ¡Ah! Vaya. Ahora entiendo por qué los otros te temían tanto, comentó Kipo con voz tranquila. Puedo sentir la fuerza en ti, y eso que apenas es tu primer ataque, pero deberías tener cuidado al liberar tanto poder, sobre todo contra alguien como yo. Era la primera vez que Kipo se movía desde que habían sido transportados al lugar. Caminó hacia adelante, sin prisa, sin prepararse para atacar. «Solo dame la señal, Miko», dijo Vito, listo para entrar en acción. Mientras tanto, Víctor Valdés había corrido hasta esconderse detrás de una roca enorme. No creía que sirviera de mucho. Miko lanzó ambos relámpagos al mismo tiempo. El estallido fue ensordecedor. El trueno retumbó como si hubiera caído un rayo real. Las descargas cruzaron el aire tan rápido que los ojos humanos no habrían podido seguirlas.
y golpearon a Kipo directamente. Pero tras el destello y el rugido, nada. Kipo siguió caminando, sin una sola marca en su piel, sin ralentizarse ni un paso. ¿Qué pasó? ¿Falló el ataque?, preguntó Vito, incrédulo. No, acertó de lleno, respondió Miko. Pero no hagas nada todavía. Espera, hasta entender qué está pasando. Me ocuparé de atacarlo a distancia. El golpe había sido perfecto, pero no había causado efecto. El rayo había tocado el cuerpo del celestial y no lo había afectado en absoluto. Entonces Miko creó látigos de electricidad y los azotó desde arriba, haciendo temblar el terreno. Kipo, sin inmutarse, alzó los brazos y detuvo los látigos con las manos, sujetándolos como si fueran simples cuerdas. Cambiando de táctica, Miko abrió un portal y apareció justo sobre su enemigo. Una fuerza ígnea se formó en su puño, apuntando directo a la cabeza de Kipo. No era una pequeña llamarada. Una montaña de fuego se alzó detrás de su brazo, impulsando el golpe como un cohete. Las llamas se comprimieron hasta volverse blancas y brillantes, más ardientes que el sol. El impacto sacudió todo el terreno. Rocas volaron, la tierra se abrió, y el calor arrasó con la vegetación alrededor, reduciéndola a cenizas. Pero una vez más, Kipo levantó el brazo y bloqueó el ataque. No mostraba dolor, ni esfuerzo, ni rastro de quemaduras. Ni siquiera el calor que derretiría cualquier metal parecía afectarle. ¿Será su piel?, pensó Miko. ¿Un cuerpo inmune al calor? No, tampoco funcionó el rayo. Debe ser una habilidad. Algo más. Antes de que el celestial contraatacara, Miko se teletransportó lejos. Ni el fuego ni el rayo, dos de los 4 grandes poderes, habían servido. De su vasto arsenal, algo tenía que funcionar. Liberó un tornado de cortes afilados, pero Kipo siguió avanzando. Le lanzó un serpiente de ácido letal, lo envolvió por completo. Y aún así, el cuerpo del celestial quedó intacto. Incluso intentó ahogarlo manteniéndolo bajo una esfera de agua por varios minutos, y Kipo ni siquiera contuvo el aliento, simplemente siguió caminando, imperturbable. Miko atacó una y otra vez, usando cada habilidad que se le ocurría. Su cuerpo se cubría de energía. Las ondas de impacto destrozaban el terreno, los cielos vibraban, pero nada, ni una sola técnica causó daño. Y lo peor, aún no tenía idea de qué poder poseía su oponente. ¿Nada está funcionando? ¿Cómo es posible? Incluso contra Athos, estos ataques surtían efecto. ¡Maldición! Tengo que descubrir qué puede hacer este tipo, o será el fin de la familia Valdés. A un costado, Víctor observaba con una mezcla de asombro y orgullo. El poder de Miko era inmenso. La luna entera parecía temblar, como si su órbita hubiera cambiado. Cada ataque era capaz de borrar montañas. Miko era más fuerte que nunca, pero parecía no saber cómo enfrentar a un enemigo que no podía entender. Quizá lleva demasiado tiempo peleando solo, pensó Víctor. Se acostumbró a depender solo de la fuerza, sin tener que usar la cabeza. El problema era, ¿cuál era la respuesta a esta pelea? Ni siquiera él podía adivinarla. Incluso usando mi habilidad de visión del futuro, pensó Miko. Frustrado solo veo lo mismo. Ese maldito celestial sigue avanzando paso tras paso, sin detenerse ante ninguno de mis ataques. La desesperación comenzaba a crecer. Ya tuve suficiente, rugió Vito lanzándose al combate por primera vez. El suelo se agrietó bajo sus pies al canalizar toda su fuerza en un solo golpe. Lanzó un puñetazo colosal hacia la cabeza de Kipo. Este esquivó, pero el impacto destruyó todo a su alrededor, arrasando kilómetros de árboles y roca. Vito aprovechó su cola para golpear las piernas del celestial, haciéndolo tropezar. Mientras caía, lo sujetó con ambas manos y lo hundió en el suelo con un golpe que abrió un cráter gigantesco. El estruendo sacudió la luna. Fragmentos salieron despedidos al espacio. Pero Kipo reaccionó al instante. Agarró la mano de Vito, lo levantó con fuerza brutal y lo azotó contra el suelo, repitiendo la maniobra una y otra vez. Cada golpe hacía retumbar la superficie. ¡Basta!, gritó Miko corriendo a toda velocidad. Concentró su chi, usó una habilidad de fuerza potenciada y golpeó a Kipo directo en el abdomen. El impacto lo lanzó por los aires, desapareciendo entre las nubes. Sabía que no estaba muerto. Regresaría en cualquier momento. Vito se levantó, escupiendo sangre verde y limpiándose la boca. «Ese tipo sí que sabe golpear», gruñó. «Sí, pero gracias a ti creo que ya sé cómo vencerlo», respondió Miko, con una chispa en los ojos. «Este celestial debe ser resistente a los ataques elementales. Su cuerpo los absorbe, pero cuando lo golpeaste físicamente, fue la primera vez que reaccionó». El tono de su voz cambió. Había encontrado una grieta en la armadura. «Si ese es el caso», añadió, «pasemos al siguiente plan». Miko y los otros comenzaron a armarse.
Cada uno sacó sus armas personales, y él empuñó su tridente especial, el mismo que lo había acompañado durante siglos. Si esto será un combate físico, dijo, sonriendo con confianza, entonces no tengo nada que envidiarle. Capítulo 1895. Piel blanca. A pesar de todas las células mutantes que Miko tenía a su disposición, y aun combinándolas con sus habilidades más poderosas, nada parecía afectar la gruesa piel blanca del celestial. Era la primera vez que, incluso frente a otros celestiales, sus técnicas no lograban nada. Tal vez había sido demasiado prudente. Bastó con que Vito actuara para que Miko admitiera que estaba lejos de haberlo intentado todo. Ni siquiera había rozado la punta del iceberg de lo que podía hacer. Lo primero que hizo fue clonarse. 12 copias exactas. Cada una abrió un portal y sacó de él armas de nivel demonio. Espadas, lanzas, martillos, escudos. Y Miko, por supuesto, empuñó su fiel tridente demonio. Si no puedo herirlo con habilidades ni energía, me queda la fuerza bruta y las armas, pensó. En ese momento Kipo volvió a caer desde el cielo. Vito, que ya no se quedaba mirando, saltó para interceptarlo a mitad de trayecto. El Dalki lanzó un puñetazo descomunal. Kipo respondió con otro. Al chocar, el vencedor quedó claro. Vito salió disparado hasta hacia abajo, estrellándose contra la luna y arando la superficie con su cuerpo mientras abría grietas por todo el terreno. Un segundo después, Kipo ya estaba frente a Vito, estirando la mano para tomarlo del cuello. La sangre comenzó a manar del Dalki, y con ella, su fuerza interior creció. Vito desvió el brazo del celestial de un manotazo, y le hundió 2 golpes en el estómago. Eran puñetazos que romperían montañas. Kipo los soportó plantando los pies, clavándose como una estaca. Luego aferró los hombros de Vito y clavó las puntas de sus dedos en las escamas, perforándolas hasta hacer brotar más sangre. Empujó con calma, como aplastando una tapa. Las piernas de Vito cedieron el terreno y medio cuerpo le quedó enterrado. «Quédate aquí, bien quieto, mientras te rompo», anunció Kipo, separando ambas manos como si fuera a dar una palmada monumental. Las juntó con fuerza, directo hacia la cabeza de Vito. Tirando con todo lo que tenía, Vito intentó liberarse del suelo. Funcionaba, pero quizás sería demasiado tarde. Entonces, por un costado, un martillo demonio cayó sobre uno de los antebrazos de Kipo y lo obligó a bajarlo. Por el otro, una lanza descendió como masa y bloqueó el otro brazo. Ambos golpes fueron precisos. En ese mismo instante, Miko apareció con su tridente. Lo empotró con toda su fuerza, y un remolino de agua se arremolinó en torno a la hoja mientras lo impulsaba hacia adelante. La punta impactó contra la piel de Kipo, y no la atravesó. Aún así, la potencia del golpe lo arrastró 10 metros hasta dejar un surco en la tierra antes de detenerse. ¿Qué es esto? ¿Clones? Pero todos son tan fuertes como tú, dijo Kipo, incrédulo. Giró el brazo y sin dejar de avanzar golpeó la cabeza de un Miko que venía por detrás con una espada demonio. La copia titubeó, y Kipo la tomó del torso para estamparla contra el suelo. Las marcas negras del cuerpo del celestial comenzaron a reptar y a remolinarse sobre su piel, como si estuvieran vivas. En ese momento, todos los Miko entraron a la vez. Algunos aprovecharon velocidad, otros, fuerza. Las armas demonio silbaron en una ráfaga perfecta. Todos los golpes conectaron. Y, sin embargo, ninguno logró perforar la piel de Kipo ni moverlo de allí. El celestial aplastó con el talón a la copia bajo sus pies. El Miko se disolvió en humo. Aunque las copias eran tan fuertes en habilidades como el Miko original, no tenían la misma resistencia. Un impacto bien dado las eliminaba. Eso era lo que Miko temía. Con su nivel actual de células mutantes, podía crear miles de clones, y, con su arsenal, pocas personas en el mundo podían plantar cara a algo así. Pero si ninguna de sus habilidades servía ante ese celestial, ¿qué le quedaba por hacer? Otra copia arremetió con una lanza. Kipo ni siquiera se inclinó para evitarla. La dejó clavar contra su pecho. El arma activó su habilidad, abriéndose en forma de garra, 5 puntas buscando penetrar. Y nada. Entonces Kipo agarró la lanza con un tirón seco, se la arrebató al Miko y, girándola, la convirtió en su arma. De un empujón, las 5 puntas atravesaron la copia, que se deshizo en humo. «Puedo decir que eres increíblemente fuerte», declaró Kipo con calma. «Si te hubieras enfrentado a cualquiera de los otros celestiales enviados, habrías vencido con relativa facilidad, tal vez solo uno te habría dado problemas. Aún así, eres de los God Slayers más poderosos». Con la misma lanza, Kipo fue a rematar otra copia, pero un Miko hiperacelerado se cruzó con un escudo demonio y bloqueó el ataque. En cuanto tocó el asta, el escudo abrió una boca y devoró la lanza, descomponiéndola al instante. Kipo saltó hacia atrás y por primera vez mostró un gesto de cautela. Era la ventana que Miko esperaba. Reuniendo toda su energía, arrojó el tridente. En pleno vuelo,
El arma comenzó a multiplicarse una y otra vez. Si algo había quedado claro, era que Kipo no parecía tener técnicas, ni rayos, ni haces, ni poderes a distancia. Solo ese cuerpo invulnerable y una fuerza sobrehumana. Miko elevó la apuesta. Con supervelocidad, se lanzó entre los tridentes y empujó el mango de uno, embridándolo para dirigirlo directo a la cabeza del celestial. El impacto retumbó como trueno. Incluso las aguas de aquella luna terraformada temblaron. Y aún así, la punta no perforó a Kipo. El celestial abrió de nuevo sus manos. Parecía listo para repetir la misma palmada sísmica de antes, pero aunque la ejecutara, quedaría corto de donde estaba Miko. Las palmas de Kipo chocaron. El estallido fue brutal. Una onda invisible barrió el frente. El Miko frente a él se desintegró, dejando una nube de humo. ¿No era el verdadero?, pensó Kipo. Te equivocas, dijo una voz a su costado. Puedo vencer a cualquier celestial que venga por mí, incluyéndote a ti. Kipo giró. Ante él se extendía un ejército, miles de Mikos, alineados, listos para avanzar. Y, por la sonrisa del original, había un motivo para tanta confianza. Capítulo 1896. Demasiado poderoso. Víctor Valdés observaba todo desde la distancia, pero ni siquiera él sabía cuándo Miko había hecho el cambio con su verdadero cuerpo. Durante un instante, creyó ver morir a su hermano, sintió el vacío helarle el pecho, hasta que la figura de Miko se deshizo en humo y comprendió que había sido un señuelo. Giró la cabeza, incrédulo. Ahora había miles de Mikos, extendiéndose en el horizonte, avanzando desde otra dirección como si hubieran aparecido de la nada. «Miko, ¿realmente alcanzaste este poder?», murmuró Víctor. «¿Todos estos clones son tan fuertes como los que pelearon antes?». Cada vez que lo veía, Miko rompía sus propias barreras, subiendo a alturas que ni los dioses parecían tocar. Era un simple humano enfrentando a un celestial. Y aún así, igualando su poder. «¡No te pongas celoso!», resonó la voz de Héctor en su mente. «Ese tipo siempre fue distinto a nosotros. Y no olvides que en combate cuerpo a cuerpo, yo siempre le ganaba». Víctor sonrió, recordando aquellos días de hace más de 1000 años. «¿Y me dirás que si pelearas con él ahora también estarías tan confiado?». El silencio de Héctor fue respuesta suficiente. No tenía oportunidad, ni siquiera contra una versión de Miko, mucho menos contra 1000. Miko se adelantó. «Pudiste resistir mis ataques eléctricos, ¿verdad?». Le dijo a Kipo. «Eres inmune a los golpes físicos y a casi todo tipo de ataque. Veamos cuánto puedes resistir realmente». Una décima parte de sus clones comenzó a acumular energía. Relámpagos azules se arremolinaron en sus brazos como tornados, y sus ojos brillaron al liberar toda la energía de sus células mutantes. Detrás de ellos, otra fila de clones condensó partículas de agua en el aire. Diminutas gotas formaban una lluvia flotante que giraba a su alrededor. Más atrás, los Miko que portaban armas de nivel demonio activaron su poder. Cada arma comenzó a replicarse, creando su propio doble. Otro grupo de clones tocó esas réplicas, y las armas brillaron. Miko estaba usando su habilidad para clonar armas bestia. Gracias a la cantidad de energía que poseía, las copias eran casi tan fuertes como las originales. Y no terminaba ahí. Otros clones poseían habilidades de refuerzo, parecidas a las de Cera, aunque no tan precisas. Esas copias aumentaban el poder de las armas y habilidades del resto. De pronto, entre los miles de Mikos, el aire se volvió una sinfonía de energías cruzadas. Agua, electricidad, fuego y tierra, combinándose en una danza destructiva. Las llamas chocaban con rocas flotantes, fundiéndolas en magma. El agua hervía bajo los rayos, y el suelo temblaba como si el pequeño satélite fuera a partirse. Mientras 10 clones mantenían ocupado al enemigo, el verdadero Miko se concentraba en fortalecer a todos los demás. La única desventaja de su arma del alma era el tiempo que tomaba cambiar de habilidad, pero la ventaja era que cada clon creado conservaba las habilidades exactas que él tenía al momento de ser generado. Eso significaba que Miko podía fabricar superclones, todos con su libro completo de poderes: fuego, trueno, agua, hielo, combinados a la perfección. Si puedes sobrevivir a esto, entonces el mundo estaba condenado desde el principio, dijo, antes de que los miles de clones lanzaran su ataque. Una ola de Mikos corrió con supervelocidad, sacrificándose con sus armas en mano. Relámpagos, fuego, agua y energía pura convergieron hacia Kipo. Incluso él, que hasta entonces no había mostrado emociones, pareció sorprendido. Las marcas negras que recorrían su cuerpo comenzaron a moverse como si cobraran vida. Por primera vez, en lugar de solo recibir los golpes, el celestial contraatacó. Corrientes de energía salieron de sus manos en formas extrañas, adoptando figuras de bestias mitológicas.
Kipo abrió las palmas y las cerró con un aplauso ensordecedor, destruyendo gran parte de las energías frente a él, pero fue inútil. Había demasiados ataques. 5 micos, armados con espadas demonio, lo golpearon al unísono. Otros lanzaron látigos demonio que se enrollaron a su alrededor, y cuando Kipo intentó liberarse, pilares de hielo lo atraparon desde todas direcciones. Quedó inmóvil, incapaz de hacer nada más. Entonces la avalancha de poder lo cubrió por completo. Las explosiones se sucedieron una tras otra, destrozando el terreno, arrancando de raíz todo lo que quedaba de vegetación. La mitad de la luna fue aniquilada. Las energías se amontonaron tanto que ni siquiera podía verse a Kipo, ni a los clones Miko recuperó su tridente. Y no solo él, cientos de Mikos lo tenían. Con un rugido de esfuerzo, todos lanzaron los tridentes reforzados, impulsados por agua y energía. No eran copias creadas por habilidad, sino una lluvia real de armas arrojadas por cientos de Mikos. Los tridentes convergieron en un solo punto y golpearon el abdomen de Kipo. El impacto fue brutal, y por primera vez se escuchó un crujido. La piel blanca del celestial comenzó a agrietarse. ¡Segunda oleada!, gritó Miko. Era solo el comienzo. Los clones de la retaguardia lanzaron una nueva marea de ataques, aprovechando la abertura. Miko sabía que su energía se agotaba. Sentía como cada célula en su cuerpo se drenaba. Esta sería su última jugada, la definitiva. Si no funcionaba, no quedaba nada más. Las grietas en la piel de Kipo se abrieron, y por esas brechas se colaron miles de energías. Fuego, veneno, rayos, ácido, agua hirviendo. Por primera vez, el celestial gritó. Era el dolor, el verdadero dolor, rasgándole desde adentro. Sus órganos se quemaban, su esencia se corroía, su cuerpo inmortal sufría cada tipo de daño posible. «Déjame hacer algo también», pidió Vito apretando los dientes. Miko asintió y recuperó uno de los tridentes, entregándoselo. Vito lo lanzó con toda su fuerza. El arma surcó el aire a una velocidad increíble, atravesó la tormenta de ataques, y cruzó de lado a lado sin tocar nada, cayendo más allá, enterrándose en el suelo. Ambos se miraron, desconcertados. La energía de Miko comenzó a desvanecerse, y lo mismo ocurrió con sus clones. Decidió detener el ataque. El resplandor menguó, la energía se disipó, y ante ellos solo quedó un cráter inmenso. Kipo no estaba. No había rastro de él. ¿Cuándo murió?, preguntó Miko, jadeando. Ni idea, respondió Vito. ¿Tú no viste nada? No, solo lancé todo lo que tenía, con toda mi fuerza. Supongo que... Ya no es un problema, dijo Miko, esbozando una sonrisa cansada, creyendo que por fin había salvado a la familia Valdés. No imaginaba que aquella victoria sería el inicio de una reacción en cadena, porque si había un celestial al que jamás esperaron ver caer, ese era Kipo. Capítulo 1897. La luz blanca constante. Miko se quedó quieto, mirando el lugar donde antes había estado Kipo. No quedaba nada, ni siquiera un resto del cuerpo. Parecía, más bien, que un cuarto de la luna se había arrancado de cuajo por el impacto de sus ataques. Varias masas gigantes de roca flotaban en el vacío, restos que se habían desprendido durante la batalla. Si Miko era sincero consigo mismo, probablemente había sido el ataque más grande y poderoso que había lanzado jamás de una sola vez, coordinando a todos sus clones de ese modo. Con semejante cambio de masa, era posible que la órbita de aquella luna alrededor de Marte ya no fuese la misma de antes. Al cabo de unos segundos, Víctor Valdés salió de su escondite y Vito se acercó también, regresando poco a poco a su forma más humana. «Bueno, sí que lo hiciste, polvo», comentó Vito. «Yo apenas alcancé a pegarle un par de veces. Ni siquiera usé toda mi fuerza». «Sabemos que eres fuerte», dijo Víctor, colocándose a su lado, «pero con enemigos así no hay tiempo para que te lastimen solo para mostrar tu fuerza. En fin, ya no hay amenaza». «¿Pero qué demonios fue eso? ¿Tienes alguna idea, Miko?» Miko se tomó un momento. Los otros intuían parte de la verdad, y si algo llegaba a pasarle, serían ellos quienes tendrían que proteger a la familia Valdés. Tengo la sensación de que eran celestiales. En cuanto a por qué vinieron a por mí, no lo sé con certeza, pero preví que ocurriría algo así. Era increíblemente fuerte. «Me alegra que hayamos evitado la crisis», respondió Miko. Los dos se miraron, sin entender a qué crisis se refería exactamente. Aún así, por su calma y por ese atisbo de sonrisa, decidieron no insistir. Si Miko estaba tranquilo, debía de tener sus motivos. Miko caminó hacia la zona devastada de la luna. No abrió un portal para volver todavía porque algo, en el fondo del estómago, le decía que tal vez podía regresar, que quizá no estaba realmente muerto. Y sí, Miko había gastado la mayor parte de sus células mutantes, pero aún le quedaba lucha. De hecho,
casi no había sido herido mientras pensaba, comparó ese combate con Kipo al que tuvo con Athos. Aunque para derrotar a Athos habían hecho falta él y Diego juntos, en algunos aspectos Kipo había resultado más complicado. Athos era enorme, y su energía celestial hacía difícil bajarlo. Incluso con miles de clones, el alcance de sus ataques hacía imposible abatirlo fácilmente Kipo. En cambio, era un gran luchador, y al final, Miko lo había superado a base de habilidades. Si eso no hubiera funcionado, habría tenido que medirse con él cuerpo a cuerpo, y, en ese escenario, Miko no veía cómo ganar. A diferencia de Guillermo Valdés, él nunca fue un maestro del combate mano a mano. Por eso prefería las habilidades por encima de todo. Incluso con armas, su técnica era simplemente correcta. Aún así, Miko también se había fortalecido después de pelear con Athos. Algo dentro de él había despertado, y con aquel lanzamiento final del tridente había logrado convocar más chi del que jamás había reunido. Quizá ese había sido el punto de inflexión que permitió perforar la piel de Kipo y terminar la lucha. ¿Entonces nos vamos?, propuso Vito. A menos que quieras quedarte a disfrutar la vista de Marte o algo así. Apenas dijo eso, un resplandor se reflejó en sus rostros, proyectando sombras hacia abajo. La luz venía de arriba. Al alzar la vista, vieron una energía blanca arremolinándose en el firmamento. ¡No! ¡Esta energía! ¿Es otro? El rostro de Miko se heló. Haber derribado a Kipo le había costado alrededor del 90% de sus células mutantes. No había tenido tiempo de recuperarse. Si se presentaba un oponente del mismo nivel, la cosa se pondría fea. No creo que esto haya terminado, dijo Víctor, mirando hacia otro punto del cielo, donde otra luz blanca ardía. Esta energía es celestial, murmuró Miko, cada vez más tenso. Y no era solo una, varias luces blancas más comenzaron a abrirse en el cielo, una tras otra, como si se estuvieran reuniendo allí mismo. ¿Los celestiales están enviando un ejército por mí? Debo avisarle a Diego de lo que está pasando, dijo Miko. Entonces vámonos ya, gritó Víctor. Miko abrió un portal delante de ellos, listo para saltar. En el último segundo se detuvo delante del portal, inmóvil. ¿Qué pasa?, preguntó Víctor. No puedo cruzarlo. No puedo volver a la nave de la familia Valdés. Esto podría ser el fin para todos. Al final del día, el objetivo más probable de estos celestiales soy yo. Si regreso, seré yo quien cause la caída de la familia. Por mi culpa morirán. Era la primera vez que Víctor lo escuchaba hablar así. En el pasado, Miko no solía preocuparse por nada, pero ahora era distinto, y Víctor lo notó al instante. Entonces peleamos juntos, dijo Víctor. Estás débil ahora mismo y dudo que puedas con ellos tú solo. Se dio la vuelta, listo para volver a la nave, cuando sintió que alguien lo agarraba por detrás. En un parpadeo, fue empujado con una fuerza inapelable. Su cuerpo atravesó el portal y, del otro lado, alcanzó a ver a Miko. Con el portal cerrándose, trató de estabilizarse, pero lo habían lanzado con tanta potencia que rebotó en el suelo metálico del interior de la nave de la familia Valdés y acabó contra un muro. Los demás corrieron hacia él al ver que estaba malherido, pero Víctor se puso en pie, tambaleando, los ojos llenos de rabia. ¡Maldito, Miko! ¿Ya no confías en nosotros? ¿Piensas cargar tú solo con todo esto?, rugió. Sin embargo, mientras el enojo le bajaba, Víctor entendió, si Miko había tomado esa decisión, tenía que haber un motivo. Tal vez la familia Valdés no estaba preparada para lo que venía. «¡Contacten a todos!», ordenó. «Busquen a Lorenzo, que venga Jake Garcés. Intenten comunicarse con Diego también». Todos se pusieron en movimiento de inmediato. De vuelta en la luna, el portal se cerró. Vito seguía allí, junto a Miko. «Gracias por no lanzarme a mí también», sonrió Vito. «Igual no te lo habría permitido». «Lo sé», respondió Miko. «Sospechaba que te resistirías. Y si vamos a hacer esto, puede que necesite tu ayuda para recuperarme». Vito empezó a transformarse de nuevo, dejando que sus escamas y su poder afloraran, y Miko centró toda su atención. En ese instante, la luz blanca estalló en varios puntos de la superficie lunar. No era una aparición aislada. Un ejército de celestiales estaba descendiendo sobre ellos. Capítulo 1998. Una nueva arma. Parte 1. A Alejo Wei, el hada de sangre, se le había encomendado una tarea enorme. Lorenzo le asignó una sala de trabajo especial para cumplirla, equipada con todo lo necesario. En la actualidad, los forjadores eran casi una rareza. La tecnología había reemplazado la mayor parte de su oficio, lo que hacía que quienes aún conservaban ese arte fueran más valiosos que nunca. La habitación, aunque más abierta que las antiguas forjas en las que solía trabajar, estaba dispuesta exactamente igual que las de siglos atrás, antes de su largo letargo.
El horno, las herramientas, las mesas de trabajo, todo como en los viejos tiempos. Allí debía realizar dos encargos cruciales: reparar el conjunto de colmillo azul y crear una arma de nivel demonio, una forjada con la sangre celestial que Diego le había entregado. El arma descansaba sobre una mesa, junto a varios cristales cuidadosamente ordenados. La sangre celestial reposaba en un cilindro sellado, un contenedor electrónico de alta tecnología, diseñado por el propio Lorenzo. «Esto va a ser un trabajo pesado», murmuró Alejo, «y si Diego la quiere cuanto antes, tendré que pasarme la noche entera aquí». Antes de empezar, giró el torso hasta que su columna crujió varias veces. Liberando tensión. Luego repitió el gesto hacia el otro lado, haciendo sonar cada articulación del cuerpo. Acto seguido, se arrancó la camisa, dejando al descubierto su torso musculoso, y liberó sus alas carmesí. El calor del lugar era intenso. El sudor recorría lentamente su piel, resbalando sobre sus abdominales marcados como piedra tallada. Tomó su martillo y lo sostuvo con una sonrisa de nostalgia. «Ah, es bueno volver», Betsy susurró. «Mi fiel martillo». El sonido del metal golpeando metal llenó la estancia. Alejo empezó por la armadura, alternando entre esta y la nueva arma, ya que el proceso de fundición y templado llevaba horas. Antes de transformarse en hada de sangre, recordaba cómo su cuerpo dolía después de largas jornadas de trabajo. Ahora, en cambio, el esfuerzo apenas lo afectaba. La reparación de la armadura avanzaba bien, y mientras ésta se calentaba dentro del molde especial, comenzó con la segunda parte, la creación del arma. «Todo es mucho más fácil que antes», pensó con una leve sonrisa. Las cosas realmente han cambiado. La tecnología reducía errores y simplificaba tareas. Con su experiencia y precisión, estaba seguro de que haría la mejor pieza de su vida. Si el resultado no superaba al original, se consideraría un fracaso como forjador. Comenzó examinando los cristales demonio que Diego les había entregado, junto con los materiales que Jake Garcés había conseguido. Un verdadero maestro podía leer los rasgos de cada cristal con solo observarlo y decidir qué combinaciones producirían los mejores efectos. Hasta donde sé, las habilidades actuales de Diego son más defensivas que antes, dijo, pensativo. Tiene las sombras, así que no necesita protección extra. Quizá algo que complemente su velocidad sea mejor. Eligió 3 cristales demonio y los colocó en tubos separados. Una cubierta metálica descendió, y el sistema avanzado comenzó a fundirlos en energía pura. Luego tomó un nuevo material, un metal dorado con vetas que brillaban como venas incandescentes. Parecía mármol celestial, un material nunca visto en la Tierra. Era un componente experimental, más duro que el galtrium, que Lorenzo había conseguido. Solo se había usado antes en pequeñas partes de naves espaciales, jamás en un arma. Por eso, Alejo empezó probando con un fragmento. Ya había trabajado con él mientras esperaba las piezas de Diego, así que conocía su textura y resistencia. Coincidía con Lorenzo. Aquel material no solo crearía el arma más poderosa del mundo. «Bien», dijo para sí, «es hora de preparar el molde. Según los cristales demonio que elegí, no debería haber problema con la forma que tome. Algunos funcionan mejor con ciertos diseños». Varias ideas cruzaron su mente. Guanteletes, espadas, armas híbridas. Pero debía crear algo versátil, una herramienta que Diego realmente pudiera usar. «Quiero que esta arma se sienta viva, no solo poderosa», reflexionó. «Esto es más difícil de lo que pensé». Tras un rato de pensar, una idea perfecta le vino a la cabeza. Con los ojos brillando de emoción, empezó a golpear el metal, moldeando la estructura externa. Cada golpe hacía que los anillos en sus dedos emitieran un pulso rojo, canalizando energía a través del martillo. El molde se formaba con precisión artesanal, forjado por instinto y pasión, no por máquinas. 2 días sin dormir pasó trabajando. Cuando al fin terminó el molde, se dio cuenta de que había descuidado la armadura. Normalmente terminaría la reparación antes de seguir con el arma, pero pensar en Diego usando esto me emociona demasiado, pensó. Sus alas comenzaron a vibrar con tanta fuerza que lo elevaron unos centímetros del suelo. El proceso siguiente era crítico: mezclar los materiales fundidos de los cristales demonio hasta obtener una fusión perfecta. La forma en que se mezclaban determinaba los atributos y habilidades activas del arma. Con su experiencia, Alejo podía predecir qué tipo de habilidad surgiría del resultado. Su técnica era superior a la de la mayoría de forjadores del mundo. Se puso a combinar los distintos materiales con cuidado, pero faltaba el ingrediente principal: la sangre de Diego. Caminó hacia el gran cilindro, introdujo el código de seguridad que Lorenzo se le había dado y lo giró lentamente. Dentro, la sangre brillaba con una intensidad anormal,
iluminando la sala con un resplandor rojizo que hacía que su propio rostro pareciera arder. Nunca había visto sangre tan luminosa, susurró maravillado. ¿Diego sigue siendo humano? Supongo que ya no... Bueno, veamos si esto funciona. El líquido demonio se agitaba dentro del dispositivo mezclador. Normalmente, este paso debía hacerse a mano, agregando la sangre poco a poco, pero la máquina automatizada le permitía concentrarse en la dosificación exacta. Poco a poco, la sangre fue integrándose, pero algo comenzó a ir mal. La energía sanguínea superaba la de los cristales demonio. ¿Qué demonios? Esto es una locura. ¿Cómo puede la sangre tener más energía que un cristal demonio? No tiene sentido, exclamó. Para estabilizar la mezcla, Alejo añadió más materiales y hasta otro cristal demonio completo. Lo hizo con precisión y calma, usando toda su experiencia para mantener el equilibrio perfecto. Pero entonces lo notó. La sangre empezó a burbujear y a moverse. El líquido se elevó, derramándose del contenedor como si cobrara vida. Tomó forma de pequeñas serpientes rojas, cada una girando de allá hacia Maciel. ¿Por qué tengo la sensación de que esto va a salir mal?, susurró, mientras la sangre brillante, mezclada con la energía demoníaca y la esencia celestial, se lanzaba directo hacia... Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si